Cordial saludo a toda la audiencia de nuestro canal Tecnologías Divinas por YouTube. Aquí estamos de nuevo. Hoy vamos a iniciar un nuevo tema bíblico. Pero aclaro bíblico porque en este proyecto se tocan temas bíblicos y temas extras bíblicos, ¿ok? Pero siento la necesidad de que hay que seguir avanzando con estos temas y aclarando muchas verdades. El tema que vamos a comenzar hoy, en esta primera cápsula, se va a titular La ley de identificación para sustitución, así como suena. La ley de identificación para sustitución. Pero antes quisiera recordarles que les habla su amigo y maestro en la plenitud del reino, desde la ciudad de Portland, Estados Unidos, para el mundo, deseándoles y esperando que hoy sea un día inolvidable, hoy sea un día marcado positivamente por la vida, por el amor, por el éxito, por el triunfo, por el bienestar, etcétera, etcétera. Bueno, vamos a entrar en materia, vamos a aprovechar el tiempo y yo les voy a invitar, por favor, que vayan al libro o la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios, capítulo 5, versículo 21, donde dice de la siguiente manera: al que no conoció pecado, hablando de Cristo, por nosotros, ese nosotros allí no es usted ni soy yo, es la iglesia, es Pablo, ¿ok? Por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros, es decir, la iglesia, fuésemos hechos justicia de Dios en Él, es decir, en Cristo. Perfecto. Ok. La ley de identificación para sustitución. Es muy importante que entendamos de entrada que en la cruz hubo un intercambio, según la narrativa de Pablo. ¿Cuál fue ese intercambio? Bueno, quien tenía que ir a la cruz, según el apóstol Pablo, era la humanidad. Era Adán, que para el momento era la cabeza federal, era la cabeza representativa ante Dios de toda la humanidad. Entonces Adán es el hombre del pecado. Y el pecado, como efecto, causó la muerte. Y la muerte no es otra cosa más que la separación o la destitución del hombre de su, vamos a llamarlo así, de su medio de hábitat, de su naturaleza, de sus posesiones, de su ser. Es decir, el pecado de Adán produjo un sueño profundo. La humanidad entró en un adormecimiento brutal, según la narrativa de Pablo. Entonces, en esas condiciones era que el Eterno observaba a la humanidad en Adán. Cristo todavía no se había convertido en el postrer Adán, y eso hay que colocarle un acento importante. Entonces, ¿qué pasa? Alguien tenía que venir a tomar el lugar de Adán. Alguien tenía que pagar la consecuencia de la transgresión de Adán, según lo que el apóstol Pablo narra. Y ese alguien tenía que nacer de mujer. Ese alguien no podía ser engendrado por hombre. Ese alguien tenía que ser perfecto. Entonces es donde entra todo aquello de que una virgen concibió, ¿ok? Siendo virgen y quedó, y estando preñada era virgen, porque fue según la narrativa de los evangelios. Dicen que fue un acto
sobrenatural, milagroso, donde María quedó embarazada mediante la intervención del Espíritu Santo. Bueno, yo te estoy hablando de lo que dice la Biblia. Que esto sea verdad o mentira, ya eso es otro tema. Te estoy hablando de lo que Pablo concibe, o sea, la apreciación, el tratamiento que Pablo le dio a toda esa información fue de que Jesús tuvo una concepción sin ser engendrado por sangre humana. Entonces, según Pablo, este era el primer paso, porque esto calificaba al individuo para poder sustituir al hombre en quien estaba toda la humanidad y en quien toda la humanidad estaba destituida por su pecado, por su transgresión. La palabra correcta es transgresión. Entonces, para poder sustituirlo, no podía ser otro hombre en pecado. No podía ser uno, digamos, descendiente de Adán o engendrado por un adamista. Tenía que ser mediante un milagro, una intervención divina, que según los evangelios y según Pablo fue lo que ocurrió. Entonces, avanzando en esto, siendo esto así, por supuesto que este Jesús de Nazaret calificó para hacer ese sacrificio, para llevar efectos y cumplir la demanda de Dios y de esta manera relajar su justicia ofendida por el pecado de Adán. Jesús de Nazaret califica como el Cordero Pascual o sustitutorio, es decir, para que hubiese el intercambio en la cruz de Jesús de Nazaret o de Cristo por Adán y en efecto por toda la humanidad. Ya ustedes conocen la historia. Cristo nace, crece, se prepara y finalmente va a la cruz. Y en la cruz Él muere en el lugar de Adán y de la humanidad. Sobre él, corrijo, es puesto todo el pecado de la humanidad. Al que no conoció pecado, o sea, dice Pablo, que al que no conoció pecado, esto es Jesús de Nazaret, no conoció pecado en la práctica. Jesús nunca pecó en la práctica. Dice la Biblia que fue tentado en todo, mas nunca pecó. Como no pecó, califica. Entonces, fue el perfecto sustitutorio para hacer el intercambio. ¿Ok? Él se pone en el lugar del altar del sacrificio, como en la tipología del templo se expresa. Ese lugar del sacrificio era la cruz, señalaba la cruz, es decir, la cruz era el lugar el original, era la imagen correcta y exacta de lo que el altar del sacrificio que había en el templo. Jesús va a la cruz, se presenta como el sacrificio, ¿ok? El pecado de la humanidad y de Adán, según Pablo, en la narrativa de este pasaje de 2 Corintios 5:21, es colocado sobre Jesús. Finalmente, el pecado separa a Cristo del Padre. Recuerda aquella frase que Jesús declaró diciendo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Dicen los teólogos, dicen los eruditos, que en ese momento ya el pecado que había caído sobre él de toda la humanidad de aquellos días, el pecado de la humanidad de aquellos días, por supuesto que separó a Cristo de Dios, así como Adán y la humanidad lo estuvieron. Entonces, una vez de que este sacrificio satisface y relaja la justicia, paga la deuda que había que pagar mediante una remisión de pecados. Remisión es remitir. Es decir, el pecado de la humanidad fue remitido, fue colocado en la humanidad de Cristo. Y de esa manera, entonces, se pone en efecto
lo que se conoce como el intercambio, la ley del intercambio. Es decir, la humanidad, el pecado de la humanidad y de Adán se colocó en Cristo. Y la justicia de Cristo, por cuanto Él nunca pecó, se coloca o se imputa en la descendencia de Adán. ¿Ok? ¿Para qué? Para que esa humanidad que estuvo en Adán perdida, ahora en Cristo, como su nueva cabeza federal, tuviese la justicia de que Cristo tuvo por cuanto nunca pecó. Fíjese lo interesante de este intercambio. Por eso es que la ley se llama la ley de identificación para sustitución. Es decir, el verbo, según lo que narra la narrativa de Hebreos, no recuerdo si es el capítulo entre el 8, 9 y 10, por ahí está, no me recuerdo, ustedes deberían de ir a verlo. Él dice aquí, o sea, la narrativa dice, sacrificio por el pecado no te gustaron ni tampoco holocausto, parafraseando un poco. Y dije, he aquí, oh Dios, envíame a mí para hacer tu voluntad conforme en el rollo está escrito. Entonces, ¿qué pasa? Este fue el primer paso, el verbo se hizo hombre para poderse identificar con la humanidad. Y una vez identificado con la humanidad, entonces viene la otra parte de la ley, que es la sustitución. Logra sustituir al hombre. De esta manera, ¿cómo lo sustituye? Bueno, haciéndose pecado por él. Tenía que ser un hombre, por un hombre entró el pecado al mundo y entonces debía ser otro hombre quien sacara el pecado del mundo, y eso fue lo que ocurrió. Todo esto según la narrativa de Pablo. Yo lo que estoy haciendo es repetir lo que Pablo dijo. ¿Ok? Ahora bien, los efectos no quedaron allí, porque hay mucha gente que toma el sacrificio de la cruz y la expresión consumada es anunciada por Cristo como que ahí terminó todo. Allí todo fue cumplido, ahí se cumplió la ley, ahí se cumplió el pacto, y etcétera, etcétera. Ya ahí no hay más nada que hacer, allí la ley terminó, y bueno, y una serie de cosas que a mi parecer, a mi juicio, esto lo digo a título personal, no se le ha hecho el tratamiento y no se le ha dado la observación de vida a todo esto, porque ahí no quedó todo, ahí realmente no quedó todo. Y yo voy a tratar, a través de este estudio, explicarles por qué Jesús dijo consumado es, que no tiene nada que ver con que ya todo había terminado, porque no fue verdad. Porque si Cristo no resucita, y Pablo lo dijo después en 1 Corintios 15, vana sería la fe y vano sería todo. Todo estuviese igualito como estuvo antes de que Cristo apareciese. Entonces no todo termina en la cruz. No todo fue consumado en la cruz. Hay que darle la aplicación correcta a esa expresión cuando Cristo dice consumado es. ¿Por qué? Porque una vez que Cristo va a la cruz, en la cruz le toca morir. Una vez que muere, Cristo es sepultado. Una vez sepultado, Cristo resucita. Y una vez resucitado, Cristo asciende y se sienta en el trono y el Padre lo hace heredar, ¿ok? Como el unigénito, y lo hace heredar entregándole su reino, su trono sobre el universo, para que rigiese los destinos del universo por el tiempo y el espacio de que hasta que todos sus enemigos fuesen puestos por estrado de sus pies. Entonces, para que Cristo se haya sentado en el trono y la iglesia haya recibido el reino también como herencia, él tenía que resucitar. Y para poder resucitar, tenía que haber muerto. Y para poder haber muerto, tuvo que haber sido sacrificado en una cruz, como en efecto pasó. Entonces fueron 5 pasos que se dieron, que fue crucifixión, muerte, sepultura, resurrección y ascensión. No todo se quedó
en la cruz, señores. Y yo les prometo que en este estudio, en este tema, vamos a revisar muy bien la expresión y lo que quiso decir Jesús cuando dijo consumado es. Ok, eso lo vamos a revisar. Le vamos a dar el tratamiento adecuado para que usted pueda tener de buena mano un aproximado a la verdad. Y yo sé que esto va a despertar su entendimiento y lo va a ir ayudando a migrar en su entendimiento para poder llegar a nuestros días, a la agenda, a la verdad que nos asiste en nuestros días y nuestras vidas puedan tener relatividad a lo que realmente somos hoy y no a lo que se fue hace más de 2050 años. Entonces, para ir cerrando ya con esta corta reflexión del tema, la ley de la identificación para sustitución, entonces fueron 5 pasos que se dieron y lo más importante de todo esto es que para que el cristiano pudiese entrar en esa esfera, en esa dimensión, Cristo tenía que pasar, o por lo menos no pasar, en el sentido de que tenía que vivir lo que Cristo vivió. No, Cristo lo hizo por la humanidad. Por eso que es un intercambio. Lo que le tocó vivir a la humanidad lo vivió Cristo, para que la humanidad no lo viviera. Y lo que Cristo heredó por haber vivido lo que vivió, esa parte sustitutoria, esa parte de intercambio, entonces Dios hace inmerecidamente, que es lo que la gracia explica, Dios inmerecidamente hace de que la humanidad que estuvo perdida en Adán sea restituida a su gloria y a todos los beneficios y herencias que se dieron en el nuevo pacto mediante todo lo que Cristo hizo. Entonces, el creyente o el cristiano o el miembro de la iglesia del primer siglo tenía que identificarse por la fe en todos estos pasos que Cristo dio. Por la fe, él tenía que entender de que allá en la cruz fue Cristo en su lugar. Tenía que entender que Cristo murió por su pecado. Tenía que entender que Cristo fue sepultado por su pecado. Tenía que entender que Cristo resucitó sin pecado y tenía que entender que la resurrección lo calificó para sentarse en el trono y heredar todas las herencias o promesas que se hicieron en el nuevo pacto. Y esa parte la vamos a explicar muy bien. Por ahora, pues, esta parte introductoria, quise aclarar, pues, ese punto que yo sé que muchos de ustedes lo tienen claro. Entonces, en las próximas cápsulas estaremos avanzando en cómo estos pasos se dieron y qué fue lo que realmente quiso decir Jesús cuando dijo consumado es. Bueno, el tiempo que me queda es para agradecerle y desearle que tenga un día abundante y muy feliz. Hasta la próxima.